Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Un poco calurosa, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Abran su Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Lucas, gloria a Dios. Aleluya. Lucas 1, versículo 5 en adelante. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Amén. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Gloria a Dios. Como paloma, con tu gracia bendecida, como aceite derramado, úngeme. Gloria a Dios. Úngenos, Señor, con tu Espíritu Santo. Úngenos con tu presencia en este tiempo. Gloria a Dios. Ayúdanos a pasar tiempo contigo. Gloria al Señor por siempre. Antes de leer la lectura, quiero decirles que los hermanos que tomaron los sobres para la ofrenda de Dios a Dios se pueden acercar aquí, ¿verdad? O a la hermana Betty y entregarle los sobres. Acuérdense, ya es esta semana. Así que su colaboración es importante. Gloria a Dios por siempre. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar, diciendo: del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y ambos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el poder y el espíritu de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Gloria a Dios. Padre, en esta mañana, una vez más te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que estamos en tu casa. Gracias por las alabanzas que se han levantado a tu nombre. Estas alabanzas, Señor, que sean como un clamor que salga de nuestro ser, de nuestra alma, que como con tu Santo Espíritu, que como paloma, así como descendiste, manifestándote en el bautismo de tu amado Hijo, Padre Jesucristo, allá en el Jordán, cuando Juan el Bautista lo sumergió en las aguas y fue ungido con tu Espíritu Santo y anduvo con poder haciendo bien, sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque tú estabas con él. Señor, ayúdanos en esta hora, revélanos tu palabra, ministra a tu iglesia, Señor, el tiempo que nos ha tocado vivir, Padre Santo. Quizás para esta hora tú nos has concedido
estar vivo todavía en este tiempo. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entrar, Señor, a la presencia del Rey, aunque no sea el tiempo para entrar, aunque no sea conforme a la costumbre, Señor, que entremos, porque quién sabe si quizás para esta hora tú, Señor, nos has permitido estar aquí. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, para que levante hombres como Juan el Bautista, hombres como Elías, Señor, hombres sin miedo, hombres que hablen tu palabra con valor, hombres de carácter, Señor, hombres quitados de este mundo, Señor, hombres con la mirada puesta en el cielo y no en la tierra. Te lo ruego en esta hora, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones, nos apasione con tu presencia, Señor, y podamos ir a las calles, Señor, y confrontar las tinieblas y hablar de tu Hijo con poder, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero hablar en esta mañana sobre un hombre singular. Quiero hablarte de Juan el Bautista. En cada periodo de oscuridad espiritual o de apostasía o tiempo de enfriamiento espiritual, cuando la iglesia está fría, Dios siempre manda a alguien para que despierte a su iglesia, para que llame a la nación al arrepentimiento y para que se vuelvan a Él. En Primera de Reyes, capítulo 15 en adelante, hasta el 18, nos muestra cómo Dios levanta a Elías en tiempo de apostasía. Israel había dejado a Dios, se había vuelto a los Baales, a los ídolos, a Acera, toda la nación volcada, y una persecución contra los sacerdotes de Dios Altísimo. Se derribaron los altares que servían para quemar el sacrificio al Dios de verdadero, y se levantaron altares para adorar a Baal y a Acera. En ese contexto histórico donde la nación se ha vuelto a los ídolos y ha dejado a Dios, Dios levanta a Elías. Dios levantó a Juan. Nosotros decimos Juan el Bautista, pero su nombre es Juan. Le llaman Bautista por la función que hacía. Hemos enseñado que no habían apellido en la Biblia y que se llamaban por su oficio, su lugar de nacimiento o por su padre. Dios levanta a Juan en un periodo, en un lapso de tiempo conocido quizá como el periodo intertestamentario. 400 años de silencio, Malaquía a Mateo. No había voz profética que se registren. Y Dios levanta a un hombre para que vuelva el corazón de la nación a su Dios. Pues los líderes de ese entonces que existían, como Ana y Caifás, los sacerdotes, los fariseos, que conformaban el Sanedrín, no le estaban llevando el corazón del pueblo al Dios verdadero, sino que había una corruptela. Porque habían dos sacerdotes en esos tiempos, Ana y Caifás. Uno estaba como pantalla, el otro le servía a Roma. Entonces Dios levanta a Juan el Bautista. Su nacimiento es un milagro, pues su padre era viejo, avanzado en edad, Zacarías, y su madre era vieja en edad también, y era pesada también, estéril. Dos condiciones, vieja y estéril. Sin embargo, su nacimiento es un milagro. ¿Se acuerdan de Sara y Abraham? ¿Se acuerdan de la mamá de Sansón, Manoa, y su esposa? Su esposa nunca había tenido hijo, nunca. ¿Se acuerdan de Elcana y de Ana? No tenía hijo, era estéril.
Sin embargo, el Dios de los milagros le abrió el vientre que estaba seco, el vientre que estaba estéril, para que tuviese un hijo. Y cada uno de esos hijos tuvo un propósito en la tierra. Vino con una función. Isaac nació. Y después de su descendencia era la línea de la bendición, de la promesa de Dios. Vino Jacob, luego vino José. Y luego toda una nación se forma en Egipto. Sansón vino como el último de los jueces para traer liberación a la nación a mano de los filisteos. El joven Samuel nació y ministraba en la casa. Y fue un profeta poderoso, fue sacerdote de Dios y se cree que también fue un juez. Ahora Juan el Bautista viene a cumplir una misión, un propósito. Él viene a preparar el camino, a allanar el camino para aquel que venía a establecer el reino de Dios en la tierra. Yo vi una película una vez que era de guerra y que enviaron un soldado que conducía un bulldozer, un greda, y el greda iba arando toda la maleza para abrir camino a las tropas que iban a pasar por ahí. Juan vino como aquel mensajero a quitar las malezas del camino, a preparar el camino, a allanar el camino, a asfaltar la carretera de los corazones de la gente para que escucharan el mensaje del Mesías. Juan nació como un milagro. Ahora el ángel le da a Zacarías cuál iba a ser la función de este muchacho o de este hombre, cuál sería su ministerio. El texto dice que Zacarías le tocó el turno de ¿qué? No tenían hijos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. Su clase era la clase de Abías. Primera de Crónicas, capítulo 24:10 nos dice que David, y con la descendencia de Aarón, la gente de Itamar y de Eleazar, dividieron las clases en 24 clases. La octava clase de sacerdocio era la clase de Abías. De ahí venía Zacarías. Y dice, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Conforme a la costumbre, en los días del Nuevo Testamento habían aproximadamente 20,000 sacerdotes, divididos por clases. Esos 20,000 sacerdotes, para poder ministrar o quemar el incienso, se tiraban suerte por la clase. Ese día que estamos aquí leyendo, le tocó la clase a Abías. Y de todos los sacerdotes que habían de esa familia, de esa clase, la suerte le tocó ¿a quién? A Zacarías. Había sacerdotes que nunca en su vida iban a entrar al santuario a quemar el incienso. Nunca en su vida. Ya sea que murieran por vejez, ya sea porque la suerte a ellos no les tocara, pero nunca iban a hacerlo. Eran demasiados sacerdotes. Y era por clase una vez una vez. Entonces, Zacarías le tocó a él, no fue por, decimos suerte, está bien, pero era el propósito de Dios para Zacarías en esa hora. El salmista dice que Jehová es quien sustenta ¿qué? Mi suerte. Él es quien sustenta tu suerte. Tú no estás al azar en la calle o lo que te pasa, no. Dios está en control de toda tu historia. Él está en control de la historia. Así que cuando Zacarías entra al santuario y está quemando, se le aparece el ángel Gabriel. Y cuando él ve a Gabriel, le da a derecha del incenciario, durante el altar del incienso. Vimos en las clases sobre el tabernáculo que el altar del incienso estaba frente al testimonio, al altar, dividido por la cortina. Ahí se quemaba el incienso mañana y tarde. ¿Qué le dice el ángel? Cuando él ve el ángel, él se turba y le dice al ángel, no temas, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. ¿Cuál era la oración de Zacarías? ¿Cuál era la oración de Elizabeth? El mismo ángel le dice, Elizabeth, tu mujer tendrá un hijo.
No sabemos cuánto tiempo pasó Zacarías orando, Señor, quiero un hijo, porque era una afrenta para una mujer no tener hijo en esos días. Así que pensaban que Elizabeth también oraba por un hijo. Y todo el pueblo estaba afuera esperando a Zacarías y estaba orando también. Ella quería un hijo. Pero todo fue en el tiempo de Dios. Todo será en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Así que tendrá un hijo y llamará su nombre Juan. Le dice, le da el nombre de Gabriel, como le digo el nombre también a su madre. Y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Juan. Y empieza a decirle lo que este muchacho iba a hacer. Dice, versículo 15, será grande, le dijo. Será grande. Y humanamente, hermano, Juan fue grande. Viéndolo de la óptica de este mundo, Juan fue grande. Como la sociedad cataloga a la gente grande e importante, Juan fue grande. Pero Dios dice, él será grande. El niño que tu esposa Zacarías va a tener será grande. Los hombres hoy buscan la grandeza. ¿Saben eso? Los hombres hoy buscan ser reconocidos. Los hombres hoy buscan ser aplaudidos. Y cuando vayan a un centro comercial o una plaza o un lugar público, que la gente te diga, mira, esa es tal cosa. Me permite una foto contigo. La gente busca que lo reconozcan. Salir en primera plana. La gente busca ser grande para con los hombres, pero no grande para con Dios. Procuremos, usted y yo, ser grande para con Dios, ser reconocido de Dios y no de los hombres, porque a veces somos conocidos de los hombres y Dios no nos conoce, no nos conoce. Pero este muchacho iba a ser grande. Y otra cosa que dice el ángel, será lleno del Espíritu Santo de Dios. Hermano, para hacer el trabajo que Juan iba a hacer tenía que tener la llenura del Espíritu Santo. Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Cuando María va y visita a Elizabeth porque se da cuenta la noticia de que su pariente está embarazada. Hermano, es una alegría, una anciana. Es mi pariente y ella viajó a ver a su pariente. Y cuando ella saluda a Elizabeth, ¿qué dice la Biblia? Que el niño que estaba en Elizabeth, Juan, saltó. Y dice Elizabeth que su corazón, que mi corazón se engrandece porque la madre de mi Señor, dice ella, la madre de mi Señor, Dios me permite ver la madre de mi Señor. Dios estaba entretejiendo todo su plan perfecto para traer restauración a su nación y después también a nosotros los gentiles. Y el ángel le dice, ese niño no va a beber vino ni sidra. Juan era nazareo. Juan era nazareo. No va a beber vino ni sidra. Él será apartado porque él nació con un propósito. Juan no podía estar caminando y viviendo como los demás jovencitos de su día, hermano. ¿Sabe dónde Juan se crió? Juan se crió en el desierto. Lucas 1:17. Lucas 1:80 dice, el niño creció y se fortaleció en el espíritu y tuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan estuvo apartado. Vivió su vida apartada, separada, en lugares secretos. Juan estuvo en el secreto de Dios, hermano. ¿Y sabe qué yo pensaba? Viendo la historia de Juan, Juan murió siendo un muchacho. Yo le llevaba varios años, Juan. Si Jesús murió quizás a los 33 años, él murió a los 33 años y medio. Un muchacho, una persona de 40 años, joven. Dios lo llamó con un propósito. Y a veces cuando el propósito de Dios se termine en nuestra vida, queremos seguir viviendo.
Y Dios dice, pero ya. Es como tú. Te gusta una película, busca un personaje y le dice, solamente tú vas a hacer esta parte y cuando la hagas, ya. Yo vi Bad Boy 4 ahora. Y el morenito que siempre hace, ¿saben cuál es, verdad? El morenito. Sale en una escena, él nada más pasa así. Y ve a Martin Lawrence y a Will Smith y a Martin Lawrence. Y ya, y se va, ese con su papel, ya, más nada. De ahí nadie más lo vuelve a ver. Dios es quien maneja nuestra película, la historia. Cuando Dios dice ya te va, si es su voluntad, porque su voluntad es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Tenemos que saber cuál es su voluntad para no orar de manera errónea. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y este muchachito o joven Juan murió a temprana edad. En plena juventud murió, hermano. Pero el ángel le dice que será lleno del Espíritu Santo de Dios. Y él estuvo en lugares solitarios, hablando quizá con su Dios, siendo lleno. Y saben algo, Juan era sacerdote. Juan el Bautista era sacerdote. Venía de la familia de Aarón. Igual que su mamá también era levita. Y él le caía el sacerdocio. Pero él no quiso estar en el sacerdocio corrupto que había en esos días. Pues había una corruptela con Anita y para los demás sacerdotes. Él se apartó para Dios. Eso es santo. Apartado para Dios. Con un propósito. No va a haber vino ni sidra. Él se iba a mantener santo y puro. No podemos jugar nosotros como creyentes con la bebida alcohólica. No podemos decir esto no es nada. Debemos cuidarnos. No solo con la bebida alcohólica, con cualquier acción o pecado que nos pueda quitar la unción de Dios y el gozo de su presencia. Tu vida adulta, ¿cuál fue? ¿Cómo Juan vivió? Tu vida fue difícil. Vivió en las montañas de Judea, entre las ciudades de Jerusalén y el Mar Muerto. ¿Cómo Juan vestía? ¿Cuál era la vestidura de Juan el Bautista, el hombre más grande que iba a ser en la tierra? ¿Cómo era su vestidura? ¿Piel de qué? De camello y un cinto de cuero. La vestidura típica de los profetas. ¿Y dónde Juan ministraba? En el desierto ministraba. Ahora usted se imagina nuestra temperatura con una vestidura así, con piel de camello. Lo que hemos montado caballo al pelo, como yo, sabe cuando el caballo suda, sale un hedor del caballo. ¿Han montado caballo ustedes? Sin silla, al pelo. Él tenía era nazareo. ¿Cuál sería nuestra impresión al ver que Juan el Bautista entre por esa puerta? Balbú, melenú, de pelo. Digamos, Juan, venga, predíquenos aquí. Juan era un hombre de carácter. Juan no comprometía su mensaje, el mensaje que yo le dio con nada. Juan no tenía compromiso con el hombre, era con Dios. A Juan no le importaba que usted me invitó hoy porque predicó duro, ya usted dejó de invitarlo. No, Juan no tenía problema con eso. Su problema era con el Señor, no con usted. Él vestía una vestidura no muy agradable a la gente. ¿Cuál era la comida de Juan el Bautista? ¿Qué comía Juan el Bautista? Comía grillo, o saltamonte, o esperanza, como quiera decirle. La tostaba en el sol y se la comía con miel silvestre. Juan no podía decir, no mami, yo hoy no quiero esa comida. Yo no quiero esa comida con nuestros hijos, no dame otra. Y hay casas que se hacen 3 comidas y 4 comidas. Juan no podía decir eso. Juan se comía lo que aparecía, hermano. Quizás pasaba hambre. Y era el hombre de Dios.
el que iba a ser grande. Y nosotros hoy señalamos y aplaudimos a aquel que quizá tenía una gran multitud. Y se ve por alrededor de una mega iglesia, un buen sonido, pero no sabemos la vida de ese hombre. No sabemos si ese hombre es conocido por Dios, no sabemos, hermano. No lo sabemos. Juan comía lo que aparecía: grillos, saltamontes, esperanza, o lo que sea. Él comía eso y miel. Yo digo, Señor, pero yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo, Señor. Tus siervos siempre estarán en victoria. Tus siervos nunca se van a poder enfermar. Tus siervos no tendrán oposición. Tus siervos hoy no pasaré hambre. Y si estamos, a veces no hay justo desamparado en tu simiente que bendiga pan. Pero Juan fue un hombre grande. Grande. ¿Cuál era su predicación? ¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿Te va a ir bien? Este es tu mejor momento. Arrebátalo, tómalo. La declaración positiva del neopentecostal. Confiésalo 3 veces, 5 veces y lo logrará. Si fuera así, todo el mundo fuera salvo. Gloria a Dios. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Juan predicaba el arrepentimiento. Juan predicaba el arrepentimiento. El Evangelio llama a los hombres al arrepentimiento. Y el mensaje de Juan era duro, usaba frase dura, usaba la palabra zorra, usaba la palabra generación de víbora, usaba la palabra fuerte. Pero ¿sabes qué pasaba con esa palabra fuerte que Juan hablaba? Que dice la palabra que salían todas las regiones del Jerusalén y del Jordán a Juan para escuchar su mensaje. ¿Qué pasaba entonces? El hombre predica duro, pero la gente viene ante él porque él tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Porque la presencia de Dios reposa sobre él, hermano. Y alguien dijo, un hombre con la presencia de Dios, la gente irá donde él. Tú no tendrás que buscar a la gente, las multitudes vendrán a ti. A John Wesley le preguntaron, ¿por qué en sus prédicas va tanta gente? Y él decía, yo me pongo como antorcha o como leña, esperando que el fuego de Dios descienda. Y cuando el fuego de Dios desciende sobre mí, entonces la gente viene a verme arder en llamas. Y él decía, dame 100 jóvenes que no teman a nada excepto pecar, y que no quieran nada en esta tierra excepto la presencia de Dios, y yo lo lanzaré como saeta al mundo. Impactaremos este mundo con el Evangelio. Hermanos, necesitamos una generación como Juan el Bautista, una generación que se aparta al desierto en la soledad para buscar a Dios. Jesús se apartó al desierto, fue tentado por Satanás en el desierto. Pablo, cuando recibió la vista de una vez, no fue a predicar, él fue a Arabia. Él tuvo a solas con el Señor, y el Señor le mostró el Evangelio, la revelación del Evangelio y muchas cosas en la soledad. Hermano, el problema nuestro es que no estamos en la soledad con Dios. No pasamos tiempo por el ruido de la ciudad, el ruido del barrio, de la familia, los gritos, los muchachos. No pasamos tiempo en soledad con Dios. Dios nos llama a que pasemos tiempo a solas. Dios llama a Guillermo que pase tiempo a solas. Gloria a Dios. Y así como Dios levantó a Juan en esos días, Dios necesita levantar generación en estos días que hablen su palabra con poder
estaban capacitando a 50 personas para dar clases de la ideología de género a los niños. Con nuestros impuestos están pagando para adoctrinar a nuestros niños, capacitando gente para la agenda LGBT. Salió. ¿Y quién se va a levantar y va a decir algo contra ellos? Pues Dios bendiga al pastor Ezequiel Molina. Y Dios lo guarde y le dé salud y lo use para levantar su voz, porque la gente que tiene influencia no levanta su voz en este tiempo, quizá por miedo a los virus, quizá por miedo que se le vaya la gente de la iglesia, quizá por la preventa que le da el gobierno, no levantan su voz. Necesitamos hombres como Juan el Bautista que levanten su voz y que le digan a Herodes: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, no te es lícito. Y Herodes era el gobernador, Herodes era la autoridad en esos días, en ese lugar de Judea. No te es lícito. Que Dios levante hombres de valor en este tiempo, como decía un estribillo de una canción muy antigua. Hombres de valor necesita Dios. Hombres que cumplan promesas. Hombres entregados, hombres fieles al llamado. Todo por la causa de su Dios. Todo por su causa. Dice la palabra de Dios que cuando él predicaba, la gente venía y le preguntaba a Juan: Juan, ¿qué vamos a hacer? Él le decía: el que tiene una túnica, dele una al que no tiene. Y el que tiene comida, haga lo mismo con el que no tiene. Vinieron unos publicanos diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Juan les dijo: conténtense con lo que ustedes tienen, no cobren más de lo que deben cobrarle a la gente. Vinieron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué hacemos? No extorsionen y no calumnien. Con su sueldo estén conformes. Venían los fariseos y saduceos, y a esto le decía: oh generación de víbora, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y Juan ahí mismo no le habla, le dice: y no digan que Abraham tienen por padre. Sí, porque tenían ese corito después también con Jesús. Abraham es nuestro padre, nunca hemos sido esclavos. No me digan que Abraham tiene como padre, porque Dios puede levantar de las piedras hijos. Y ya el hacha, le dice Juan, ya el hacha está puesta a la rama, al tronco. ¿A dónde? A la raíz. Saque un árbol de raíz, ¿y qué hace? Se muere. Usted le corta una rama, él sigue, pero el hacha estaba puesta a la raíz. El juicio de Dios está ahí, latente. Arrepiéntanse y den un fruto digno de arrepentimiento. Era el mensaje de Juan el Bautista, hermano, llamando a la gente al arrepentimiento. Ahora, ¿qué Jesús dice de Juan? Mateo 11:7. Juan está en la cárcel y manda a dos de sus discípulos. ¿Saben? Herodes no quería matar a Juan porque tenía temor de una revuelta. El pueblo tenía a Juan como profeta, aunque Juan no se llamaba profeta, ni él se autoproclamó profeta o apóstol o arcángel o lo que sea. No, la gente veía sus obras y sus obras decían lo que él era. La gente debe ver nuestras obras y decir qué es lo que somos. Y él está preso. Herodes lo aprisionó, lo tenía ahí. Y Juan escucha las cosas que Jesús está haciendo. Manda a dos de sus discípulos a preguntarle: díganle si es el Mesías o tenemos que esperar a otro. Jesús dice: díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos se les vuelve la vida, y a los pobres les ha anunciado
el reino de los cielos. Y mientras ellos se iban, Jesús dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús, capítulo 11, 7, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Juan no era una caña sacudida por el viento. Lo que hemos ido al río, han visto que siempre, todas por el río hay mucho bambú, ¿se acuerdan? ¿Han visto mucho bambú? Cuando vienen vientos, todo ese bambú se mueve para acá y para allá, para acá y para allá. Eso habla de que no tienen constancia, son inconstantes. No así la palmera. Jesús está diciendo aquí, ¿qué ustedes se llegan a ver al desierto? Una mata que el viento lleva para acá, o para acá, o para acá. No, Juan no es una caña sacudida por el viento. Juan es un hombre de carácter, un hombre con zapata firme y sólida, que no se mueve por los vientos ni por las amenazas que vengan a su vida. Es un hombre que conoce cuál es su propósito. Es un hombre que está lleno de Dios. ¿Y saben cómo murió ese hombre de Dios? Decapitado. Le cortaron la cabeza. En una gran fiesta, la hija de Herodia baila. A Herodia le gustó el baile. Y ella consulta con su mamá. Pues Herodia dijo: pídeme lo que tú quieras que te voy a dar. Ella consulta con su mamá. Su mamá le dice: oh, tenemos una espinita en el zapato, que cuando yo salgo con Herodes, oigo esa espina que me dice: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano Herodes, con Felipe. Pues ella había abandonado a Felipe y se había ido con Herodes. No era lícito, estaba en una relación de adulterio. Y Juan le decía esto: hermano, ustedes pueden fijarse, qué locura. El rey Herodes, con su guardaespaldas, su caballería, con todo su tumbapolvo y lamones, y que Juan le aparezca en el camino y le vocee: no te es lícito vivir con una mujer, le digo: tú eres un adúltero. Juan no tiene miedo, hermano. Por eso fue que Jesús le dio a los discípulos en Hechos 1:8: quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Poder, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para testificar de Cristo, para hablar la verdad sin miedo, hermano. Juan no tenía miedo. Así que la madre dice: pide la vida a la cabeza de Juan. Y la cabeza de Juan se la sirvieron en un plato. ¿Pueden ver cómo muere un hombre de Dios? Un profeta de Dios. Un hombre que fue anunciado por el ángel. Miren que fue su final. Usted dirá: Dios, pero qué final tan trágico. Decapitado. La voluntad de Dios, usted y yo no la vamos a entender hasta que no pasemos tiempo con Dios estudiando su palabra. La gente te puede decir muchas palabras bonitas de profecía en tu proceso, pero si Dios quiere que tú sigas en ese proceso, o si Dios quiere llevarte ya, tenemos que conocer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué dice Jesús de Juan? Lucas 7:28: que entre los nacidos de mujer no había mayor profeta que Juan el Bautista. Entre los nacidos de mujer, Juan vivió en los dos testamentos. Juan tuvo un pie en el Antiguo y un pie en el Nuevo Testamento. Fue el profeta que pudo ver
al Mesías. Fue el profeta que vio a aquel que los profetas anunciaban y nunca llegaron a verlo. Isaías lo anunció. Los profetas lo anunciaron. Juan pudo verlo. Y decir en el Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo vio. Juan no hizo un milagro, no levantó a un muerto, no sanó a un ciego, no limpió a un leproso, pero entre los nacidos de mujer no hubo uno como él. ¿Quién lo testifica? Yo. Cristo lo testifica. No hay como él. Juan no era el camino, pero él vino a preparar el camino a Jesús. Él no era el esposo, él era el amigo del esposo. ¿Lo han leído? Él era el amigo del esposo. Él no era Elías, pero él venía en el poder y en el espíritu de Elías, como Malaquías lo profetizó. Él no era la voz oficial, la única voz, era la voz que clamaba en el desierto. Y él clamaba diciendo: arrepentidos, arrepiéntanse, arrepiéntanse y vuélvanse a su Dios. Él nunca se autoproclamó profeta. Pero Jesús dice que ante nació de mujer no hubo profeta como él. ¿Qué saliste a ver a un profeta? Jesús dice: os digo, más que profeta es este. Dios testificando de un hombre. Dios testificando de un hombre. Él testificó de Job ante Satanás. Él dijo de Abraham: mi amigo. ¿Cómo Dios nos ve a nosotros en esta iglesia? ¿Nos ve cobarde? ¿Nos ve blandengue? ¿Nos ve tan una iglesia trivial, floja? ¿Cómo Dios nos está viendo hoy día? La iglesia que Él derramó su sangre, que la compró a precio, ¿cómo Él nos ve? ¿Cómo vivimos nosotros la vida cristiana hoy día? ¿Cómo la vivimos? ¿A nuestra manera o a la manera de Dios? ¿Cómo la estamos viviendo? ¿Qué cosas nos permitimos? ¿Qué cosas no nos permitimos? ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué cosas no hacemos? Dios quiere que nosotros nos levantemos en este tiempo y que anunciemos su palabra en el poder del Espíritu Santo. Que pasemos tiempo. Que pasemos tiempo. De Juan aprendemos que aunque Dios lo trajo con un propósito, y cuando terminó ese propósito, Dios se lo llevó, porque era necesario que Jesús creciera y que Él menguara. Su tiempo ya había terminado. ¿Entendemos la voluntad de Dios? A ver, a Juan, ¿cuántos Juan y Juanas Dios quiere levantar en este tiempo? Que nos apartemos en la soledad para oír la voz de Dios y no salir del secreto hasta que escuchemos la voz del Señor, hasta que salgamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios, porque hay un mundo ahí, hermano, que está muriendo. Yo estaba en el ensanche Quisqueya trabajando la semana pasada y fui a un repuesto de motor donde reparan motores y de repuesto, y tanto los jóvenes ahí, y yo estuve muy hablando, y uno de ellos se sienta en un escalón, era como la 1:15 o 1:30, y está todos nosotros, pasan los carros y está preparando su tabaquito de marihuana, como si nada, y le está brindando a los otros: tú quieres. Y yo le hablé a ese joven
Hermano, para ellos es como nada eso. Que menos te crea que está fumando. Que menos te crea. Estaba en Cancino en un parque. Y yo no sé, yo siempre me he preguntado por qué los fumadores fuman de 1:30 a 2. No sé por qué, pues todo lo he observado. Ustedes le da hambre, ¿verdad? Estaba en Cancino en un parque. 2 jovencitas se están columpiando en un columpio. Hay 2 varones al lado de ella. Son adolescentes todos, hermano. 16 años, 17. Y están con su periquito, fumándoselo. Las jovencitas con las barrigas afuera. Short cortitito. Con 2 jovencitos más, quizás son sus parejas, sus compinches. Llegan otros más adultos en un motor a todo lo que da. Yo sigo predicándole a ellos. Yo sé que ellos son de ese coro. Y él va a elevar los labios, y por los labios yo sé cuáles son los fumadores. Y él llega cargado, un abrigo, y con toda su mercancía ahí. Yo le seguí predicando. Y uno de ellos me dice, mira, ese que llegó ahí, háblale a él, porque anoche lo iban a matar. Y está vivo de milagro. Y yo le hablé a ese que estaba cargado de droga en ese parque, y le hablé a todos ellos. Y uno de ellos me dijo, yo era cristiano, me dijo uno. Pero mi mamá me decía que yo no servía, que yo para nada iba a servir. Y me descargué. Tenía 16 años fumando marihuana en el parque. Y ahí viene otra cosa, más fuerte, ¿verdad? Y más fuerte, hasta que quedan como guinajos o atajenados. Y esos son los que van a robar y atracar para sustentar su vicio, pues no le van a dar trabajo en ninguna empresa. Entonces usted y yo tenemos que decir, Señor, ayúdame a apartarme para ti. Y pararme como Juan el Bautista, no en la orilla del río Jordán, sino en mi esquina o en mi puesto de trabajo, con tu poder y tu gracia, y hablarle a mi compañero de trabajo, de estudio, de tu poder y de tu gracia, que tú transformas y llamarlo al arrepentimiento. Que vengan, pero tenemos que sacar tiempo cada día. Tenemos que ir al desierto, a la soledad. Tú y Dios solo, quitado de todo, de las reglas, de todo, solo tú y Él, como Juan, como Jesús, como Pablo. Dios nos bendiga. Y Dios nos bendiga. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gloria y honra. ¿Qué te movía a ti, Señor? ¿Qué te movía que viendo la multitud tuviste compasión de ella? Porque estaban como ovejas dispersas, que no tenían pastor. Necesitaban de alguien que les diera dirección, Señor, y que la llevara a un corral seguro, y luego la llevaran a pastos delicados y a agua de reposo, y que con su callado y su vara la cuidaran. Así como tú, como buen pastor, nos cuidas a nosotros, Señor, hay otras ovejas que están allá afuera, descarriadas, heridas, quebradizas, Señor, agonizando. Danos tu poder. Danos tu poder, Señor. En estos días oscuros y grises, danos tu poder. Cuando la familia es amenazada, la iglesia es amenazada, danos tu poder para hablarnos de nuevo, para
hablar con valor y por la palabra en nuestros labios, Señor. Y confirma tu palabra, confírmala en los corazones. Hermano, la Biblia dice que la gente cuando Juan predicaba estaban en expectativa, preguntándose, ¿qué haremos? Cuando Pedro predicó, ayer en Pentecostés, la multitud preguntó entonces, ¿qué haremos, Señor? Arrepentidos y convertidos. El carcelero de Filipo preguntó a Pablo, ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo. Jesús. Revélanos más tu gracia y tu poder. Bautízanos, Señor, con angustia. Y bendícenos con quebrantamiento. Quiebra nuestros corazones, Señor, si están secos, si están insensibles. Al gemir del perdido, abre nuestros ojos para ver su necesidad. Haznos sentir como tú sientes, Señor. Haznos ver como tú miras. Haznos hablar como tú hablarías, Señor Jesús. Te lo rogamos en esta hora. Te lo rogamos en este momento. Espíritu Santo, Te lo rogamos. Atráenos. no siempre está Atráenos. cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Yo sé bien que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Limpia, Señor. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Señor, necesitamos de tu Como gracia. aceite Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Llénanos de tu Padre. como fuente de agua viva, Sacia, mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. como paloma, Como paloma con tu gracia, hoy hoy desciende. desciende. Llena tu iglesia de tu poder y que vayamos a las calles. En el nombre de Cristo Jesús, que nos llena nuestra vida. Sacia el alma sedienta. Sacia el alma sedienta, Señor. Sacia el alma sedienta. Señor, levanta al que está caído, levántalo. Levanta al caído en el poder de tu Espíritu Santo. Las manos caídas, las rodillas paralizadas. Oh, te lo rogamos. Como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de Aleluya. Dígale que es ahora. Purifícame, Espíritu Santo de Dios.
Manda tu fuego a nuestros corazones. Oh, lo que está frío, Señor. Lo que está tibio, Señor. Caliéntalo. Caliéntalo, Señor. Caliéntanos. Hazlo arder, Señor, en fuego. Hazlo arder en llama de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Podemos, hermanos, podemos afectar nuestra comunidad. Podemos afectar nuestro municipio. Alguien dijo que si tú estás avivado, tú personalmente tienes el avivamiento, tú podrás avivar a tu familia. Luego podrás avivar a tu iglesia. Luego tu iglesia podrá avivar el barrio. Luego el barrio podrá avivar el municipio. Y así tu ciudad o toda la nación. Pero siempre los grandes movimientos han empezado con pocas personas y pequeños. Había una poca persona en una iglesia del Apocalipsis que no había negado la fe. Poco. Dios usa lo poco. Dios usó un solo hombre, Juan el Bautista, un solo hombre usó para llamar a toda una nación al arrepentimiento. Dios puede usarte a ti. Si tú estás dispuesto a que Dios te use, dile: Señor, úsame. Señor, úsame. Alguien que está descarriado hoy día me dijo a mí un día, cuando yo era como creyente y que la iglesia era de madera y estaba así, el joven me decía: Guillermo, siempre en tus oraciones dile al Señor que te use. Dile que te use. Dile que te use. Y que sea como clamor. Dile que te use. Él está afuera ya. Le está faltando del Señor. Pero esa palabra se ha quedado en mí. Dígale a Dios que te use. Que te use como ese bálsamo que necesita la gente que está allá afuera. Como estos brazos que necesitan abrazar a alguien. Como esa voz de aliento para alguien. Como esos pies, esas manos que caminan donde está la necesidad. Señor, usa mis manos. Usa mis manos, usa mis pies. Usa mi vida, Señor, como un instrumento de bien para otros. Y que puedan ver a tu Hijo amado en mí, Señor. Que puedan ver a tu Hijo. Y que toda la gloria y que toda la honra sea para Él. Para tu Hijo. Al que nos amó y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Que Dios le bendiga a todos. Que Dios le guarde. Y que Dios use su vida, su ministerio. Que el Señor use lo que usted sabe hacer, lo use con poder y lo use con autoridad para transformar a otros, para que vengan de la muerte, que vengan a la vida. Yo le bendiga a todos, mi hermano pastor, por este lugar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Buena palabra, ¿verdad? Amén.